Enhorabuena por lo que habéis hecho, sois un referente internacional, porque España somos ya lo hemos dicho muchas veces, un centro de conocimiento mundial. Yo te quiero hacer, muy concreto, la pregunta. Todos hablamos de comunidad, de los clubs, los managers, los emprendedores, de generar comunidad. De momento solo conozco la comunidad que tiene Manu a su alrededor creando contenido, pero ¿cómo se genera una comunidad y una comunidad de cientos de miles de jugadores? Pues bueno, Richo, a ver, lo de que te has equivocado nos ha pasado a todos y forma parte al final del aprendizaje que durante todo el tiempo yo creo que todo el mundo tiene que llevar. Y nosotros al principio, cuando empezó la SNP, pensábamos que la parte de equipo era diferencial por eso, por la parte social. Pero bueno, sí que le pusimos mucha fe porque entendíamos que iba a ser algo muy potente y bueno, al final hoy pues le echamos mucha energía, mucho tiempo y mira, al final surgió, pero bueno, tiempo, suerte y sobre todo mucho trabajo. La parte de la comunidad, ¿no? Que nos comentas cómo creas eso. Al final realmente la SNP nace de la competición para el jugador amateur. A medida que íbamos creciendo, pues como os comentaba antes, ¿no? La SNP surge de una idea inicial de ayudar a los clubes y darle un servicio a los jugadores muy profesional, pero siendo amateur. En el momento que vemos que en Cádiz la SNP empieza con el nombre de la Liga Bahía de Cádiz, que fue donde hicimos, digamos, los primeros, o sea, fue como el germen de todo, ¿no? Y vamos a probar a ver si realmente esto tiene opción de escalarse. Pues empezamos con 300 personas y a los 3 años, a las 3 temporadas, teníamos más de 3.500, solamente en la Bahía de Cádiz. Entonces en ese momento dijimos, oye, si de 300 pasamos a 3.500 y la gente empezamos a ver que se identificaba con lo que hacía, o sea, le quería llevar el logo de su club, el logo de la competición, dijimos, ostras, si esto lo escalamos un poquito a nivel más global, más a nivel nacional, realmente no solamente tenemos una competición, sino que esa competición es el motor que genera esa experiencia para que la gente quiera formar parte de algo, y ese algo era esa comunidad. Y entonces SNP nace al final con el objetivo de, oye, si escalamos todo esto a nivel de competición, lo que tenemos muy claro es que con la tecnología podemos escalar toda la parte de comunidad, que al final es el gran valor que nosotros entendemos que tiene las series nacionales de pádel, ¿no? No es solamente una competición, sino una competición que se juega durante casi todo el año ya, que la gente le genera experiencias porque juega con sus amigos, juega por su club, si juegas y vas avanzando es muy aspiracional porque vas pasando muchas fases que las compartes y las vives. Entonces esa comunidad al final el motor es la competición. Es una competición que genera experiencia y esa experiencia genera esa comunidad y a partir de la comunidad pues genera la parte de la conectividad, que es la parte de la tecnología. Yo te quiero hacer una pregunta porque al final cuando los que emprendemos y lanzamos proyectos y negocios, creo que todos tenemos una idea de dónde queremos ir, pero pasan dos cosas. A veces el camino, una vez lo arrancas, no te lleva ahí, te llega o más arriba o más abajo, pero casi nunca vas exacto. Según vas comenzando a andar te vas dando cuenta de que el proyecto tiene otra pinta. Y la segunda es, tienes clara la foto final, más o menos, pero llegar hasta ahí es complicado, porque además una vez que tú tienes la rueda, veas en este caso tu comunidad de jugadores, le puedes, digamos que, incorporar mejoras y upgrades y demás, pero llegar hasta ahí es lo complicado, ¿no? Porque decir, venga, vamos a hacer una competición y si tienes 1000 personas sale guay, pero si tienes 5 no sale guay. Entonces, lo primero es, ¿teníais en mente la exacta idea de lo que es ahora series nacionales con todas? Porque realmente, o sea, me parece un pedazo de proyecto decir, oye, vamos a montar esto, no local, sino regional, sino nacional, y ahora me consta que tenéis fuera internacional. Pensar que vas a hacer eso es muy valiente. ¿Fue así o fue un agárrame cubata progresivo? ¿Cómo surge esto? No, realmente fue, o sea, mira, esto no se lo he contado nunca a nadie, pero la SNP, la idea inicial, o sea, lo que tú preguntas, ¿no? Oye, o sea, ¿cómo parte de todo desde el principio? Fue, la SNP todavía no existía, o sea, solamente estaba la Liga Bahía de Cádiz, pero antes de empezarla estaba en un apartamento que vivía con varios compañeros y estábamos viendo un partido de fútbol, tomando unas pizzas y tal, y entonces me puse en un papel, literalmente, que teníamos allí con unos amigos míos, y digo, mira, tal, mira, si esto funciona así el primer año
el siguiente año hace esto y esto lo podemos mover a tal, en 10 años podemos tener X. Y todos mis amigos se empezaron a reír. Me dijeron, tío, pero eso es imposible tal, porque sí es verdad que yo siempre pensaba mucho en que si hacíamos algo, tenía que ser para escalarlo. Si no se podía escalar, al final era muy difícil porque dependía de solamente algo muy pequeñito, entonces para escalarlo era muy importante. Y ahí les dije, mira, yo creo que si montamos una competición por equipos, que juega gente, vamos a tal, y empezamos a escalarlo, puede llegar a, no me acuerdo en aquel momento de lo que le dije, incluso le dije, oye, podemos llegar a facturar, no sé, miles de euros, no sé qué. Y en aquel momento todos se reían, pero así fue como un poco empezó. O sea, la idea era realmente crear una competición que se pudiera escalar y a partir de ahí generar un negocio muy grande o intentar lo máximo posible con esa escalabilidad. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, la parte de la comunidad, si os soy sincero, no la tenía en ese momento tan clara. Y yo pensaba en algo que se pudiera escalar, algo que le gustara mucho a la gente, pero claro, hace 15 años la palabra de comunidad no se utilizaba tanto, ahora está muy de moda y todo el mundo usa continuamente la palabra comunidad, pero realmente el objetivo era, oye, poder escalar algo que le guste mucho y que funcionara. Pero la parte de comunidad ha ido evolucionando a medida que vimos, ostras, que tenemos miles de personas y empezabas a ver a gente que iba a los eventos con el logotipo nuestro en las camisetas y nos llamaban, oye, ¿puedo poner tu logotipo para ir a tal? Entonces dijimos, ostras, estamos generando realmente una experiencia que va más allá de un simple torneo o una simple competición. Y a partir de ahí fuimos pivotando a decir, oye, la competición es muy importante, pero hay un motor muy claro, que es lo que está haciendo que esto crezca muy rápido, que es esa comunidad. Y a partir de ahí dijimos, oye, hay que crear todo lo que podamos para darle sentido a esta comunidad. Y ahí nace el proyecto que este año hemos lanzado, que va unido a SNP, que es, digamos, la parte natural después de 10 años, o sea que increíble el tiempo que ha pasado, pero que era SNP Galaxy. Que SNP Galaxy al final es un ecosistema digital que lo que hace es que una vez que tenemos las competiciones, una vez que tenemos miles y miles y miles de jugadores, pudieran estar dentro de un ecosistema digital donde tengan todas las competiciones que ofrecemos, pero sobre todo un apartado que se llama Community, de comunidad, donde pueden montar partidos, generar grupos y ranking automáticamente y gratuitos para ellos. Al final, la comunidad ha tomado un peso en todo lo que ahora mismo pensábamos y queremos desarrollar, fundamental, prioritario. O sea que, en parte sí, Manu, pero otra parte al final fuimos pivotando, yo creo, como cuando vas viendo lo que ocurre. O sea. No, un puntazo poner tecnología al servicio de la comunidad y de la industria de pádel. Yo quiero volver un poco, si me permites, a los orígenes y más a la visión del emprendedor. Nos escuchan muchos emprendedores que quieren lanzar su negocio dentro de la industria de pádel. Y yo te quiero preguntar, ¿cuál fue el momento más bajo en el que dijiste o dijisteis con tus socios fundadores, esto no lo levanta ni Dios, perdón por la expresión, y cuando dijiste, ostras, la hemos pegado, ahora aquí tenemos una autopista para liarla? A saber, nosotros, yo creo que hasta ahora hemos pasado dos fases muy claras. O sea, una fase inicial en la que cuando empiezas, ¿no? Cuando emprendes un proyecto nuevo, te das cuenta que escalarlo no es nada fácil. O sea, de hecho, era nuestra obsesión, pero nos dimos cuenta que era un problema, o sea, el conseguir escalar algo tan cotidiano como una competición de pádel, o sea, una competición deportiva. Entonces, los 3 primeros años era imposible, era las 2 de la mañana y te estaban llamando al teléfono. Claro. Para preguntarte que, oye, es que están lloviendo aquí en Madrid y que si se va a jugar el partido o no. Oye, tengo un problema con la app. Era 24 horas del día atendiendo a la gente, entonces los 3 primeros años fue una locura, porque entre viajes para mover todo, la atención al cliente, lo hacíamos, al principio éramos 3 personas. Entonces, claro, ahí esos 3 años, sobre todo yo y Fernando, llegó un momento que nos miramos y dijimos, esto es imposible, tío, esto es imposible, o sea, nos está comiendo, no tenemos tiempo para poder realmente estructurar esto bien y poder realmente darle un sentido. O sea, nos estaba comiendo la vida porque al final tenías 24 horas, de las 24 dormíamos 3, te levantabas ya arruinado, o sea, estabas destruido, pero entendíamos que como nuestro objetivo era poder escalar eso, pues un día nos sentamos y dijimos, oye, vamos a parar un segundo, vamos a intentar crear un equipo que sea capaz de empezar a
a llevar a cabo esto sin que nosotros estuviésemos tan involucrados en el día a día. Entonces ese momento para nosotros fue un momento súper importante porque empezamos a contratar a gente súper potente, que eso fue muy importante para nosotros también, contratar a gente que conocíamos, que venía del sector y que teníamos mucha confianza en ellos, porque al final cuando delegas en algo que llevas ya 3 años de tu vida y quieres que les den un servicio como tú o mejor, pues claro, era delicado. Pero empezamos a meter a varias personas, vimos que esas personas nos respondieron súper bien y empezaron a crecer y a creer en el proyecto casi más que nosotros, te diría. Y ahí vimos Fernando y yo que, ostras, ojo, que aquí hay un punto de inflexión muy importante. Y el segundo punto de inflexión fue cuando a los 5 o 6 años entra la primera marca realmente que apuesta por la competición, o sea, que entiende el concepto. Ya no solamente que ve que hay miles de personas, sino que es un proyecto que puede crecer muchísimo, porque ya ahí sí que hablábamos de la comunidad, la tecnología, y entonces llega una marca y dice, oye, yo voy a apostar por vosotros, y voy a apostar de verdad. Y entonces ahí nos dio oxígeno para poder invertir mucho más en tecnología, invertir mucho más en equipo, y esos 2 puntos de inflexión para nosotros fueron muy importantes porque si no era muy difícil crecer, porque nosotros jamás tuvimos inversión externa. Tuvimos una inversión inicial muy pequeñita, o sea, pequeñita en comparación a lo que se escucha ahora, evidentemente, que para nosotros en aquel momento pues, fue increíble, pero sí que es verdad que lo hicimos todo a base de trabajo, y todo lo que generábamos lo reinvertíamos, todo. Tuvimos la suerte de que nos fue bien, entonces íbamos generando más y podíamos reinvertir más, pero es cierto que para dar ese salto final, esa entrada de esa marca nos ayudó muchísimo, y ya a partir de ahí teníamos muy claro lo que queríamos hacer ya. La fotografía, como tú decías inicial, pues después de 5 años estaba súper clara, y ahí ya fue decir, oye, pues ahora sí que hacemos all-in a todo aquí, y vamos a dar un salto mucho más grande. Empezamos a ir fuera de España, y ahí en ese momento es donde yo creo que nosotros pasamos de ser una empresa tradicional que tiene una estructura de personas y va a algo muy físico, a convertirnos en lo que a día de hoy somos, que prácticamente a día de hoy somos una tecnológica. O sea, hicimos un viraje muy grande a toda la parte de sistemas informáticos, inteligencia artificial, y ahí es donde a día de hoy nos hace marcar mucha diferencia, porque es lo que nos permite escalar todo a una velocidad que antes era impensable. En la industria todos hablamos de tecnología, de que hay que meter tecnología en los procesos, en la experiencia de usuario, pero hay que saber qué tecnologías y hay que saber aplicarlas. Cuando hablas de tecnología en esos primeros momentos, desde esos primeros momentos y ahora mismo, en la situación en la que estáis, explícanos qué tecnologías habéis metido, cuáles os han funcionado y cómo las habéis identificado. Pues nada, Richie, nosotros inicialmente, las tecnologías que fuimos aplicando fueron todas aquellas que nos permitían un poco el volver a ese foco principal, que era la escalabilidad. O sea, nosotros no queríamos nunca que la SNP se convirtiera, por ejemplo, en una marca personal, porque nos era muy difícil, entendíamos que era muy difícil escalarla, queríamos generar una marca. Entonces la tecnología se basaba en que pudiésemos automatizar todo lo posible. O sea, entonces lo primero era, oye, pues desde poder hacer unos cuadros que fueran automáticos hasta que el servicio de atención al cliente fuera casi teledirigido, ¿no? Y te quitaba, pues oye, que la gente que estuviera en atención al cliente le pudiera descargar, a que pudiésemos toda la parte de logística, que la pudiésemos hacer casi automática, ¿no? Pues al final íbamos generando con un RP que teníamos, íbamos generando y dándole valor a ese RP para que al final, en vez de tener que meter cada vez más personas, se pudiera automatizar todos los procesos, hasta el punto de que hoy en día la SNP o sea, SNP Galaxy, que ahora mismo es como digamos lo que integra todo, no hay nadie imprescindible. O sea, si no estuviera yo, o no estuviera Fernando, que es mi socio, o no estuviera cualquier persona, o sea, sería totalmente prescindible, en el sentido que todo lo que es el negocio se ha desarrollado con la idea de, oye, que sea automático, y si mañana nos pasa algo o no podemos estar, alguno de nosotros, que todo esto siga funcionando. O sea, que el circo no pare por ningún gladiador. Qué bueno.
Yo te quería hacer, antes de pasarle a Vicente, que te va a meter mucha caña, como emprendedor me importa mucho, me interesa mucho y seguro que la audiencia también. Has lanzado un negocio y los negocios se basan en el aporte de valor. En la época en la que lanzáis series nacionales teníamos los circuitos regionales, teníamos la Federación Andaluza, la madrileña, ofreciendo torneos cuyo incentivo también era un ranking tómame entre comillas oficial, también con un circuito de la Federación Española de pádel. Digamos que no te sé decir si fuese un océano rojo, pero ya había una manera de organizarse y lanzáis vosotros una competición que no es oficial y que por tanto tiene que hacer un aporte de valor distinto como mínimo o que al jugador lo llame como para decir, no, me voy a participar en esta competición y no en la otra, ¿no? ¿Cuál fue, primero, cómo haces ese análisis y cuál fue la propuesta de valor que ofrece SNP para comerse tanta cuota de mercado? Y estoy seguro que hay muchos jugadores que como mínimo jugarían las dos competiciones y muchos otros seguro que acabaron dándole prioridad a jugar SNP en lugar de jugarse el circuito de la andaluza o la madrileña o lo que fuera. A ver, nosotros lo que hicimos desde el principio, como conocíamos muy bien el sector, o sea, el mundo del pádel, porque éramos jugadores, porque gestionábamos clubes, lo que vimos era que los torneos que había realmente no le daban un servicio al jugador amateur profesional. O sea, nuestro objetivo fue dar un servicio súper profesional y que el jugador se sintiera como un profesional sin serlo. Y después la parte aspiracional, la parte de, oye, al jugar por equipos, cuando tú juegas por equipos compartes algo con tus amigos. Y si tú le dices, oye, es que aparte de jugar en tu territorio, después vas a tener uno de toda la comunidad. Y encima, si ganas ese, vas a tener otro que vas a ir con tus amigos. Había una experiencia increíble con todos los mejores de España amateur de tu categoría. Entonces yo creo que tanto la parte aspiracional de poder compartir eso e ir avanzando en fases, que eso en ese momento pues no existía, o sea, no existía, había otros deportes que sí, pero en pádel no. Y el trabajo ese buscar esa excelencia en que el jugador amateur se sintiera como un auténtico profesional. De hecho, al principio teníamos un montón de problemas, ¿no? Porque los jugadores no entendían que hubiese una normativa y que si no la cumplías siendo amateur se te aplicaba una sanción. Nosotros desde el principio teníamos una normativa, era si llegas 15 minutos tarde, WO. Y eso era impensable. O sea, cuando tú había un equipo de 10 personas que llegaba 15 minutos tarde, estaba el árbitro allí y decía WO. No, es que el rival quiere jugar. No se trata de que el rival quiere jugar. Se trata de que aquí hay más gente jugando, de que tú y tu rival no podéis afectar a todos los demás por vuestras decisiones. Y oye, si no se llegan 15 minutos, has tenido 15 antes para llegar y 15 o 30 minutos tarde. WO. O oye, no, es que este jugador es un poquito profesional, pero no del todo. Y lo apuntaban y nosotros seguimos teniendo una normativa súper extensa. Empezó con 30 folios, ya hoy que son casi 100. Y si eras profesional o había jugado los últimos 5 años en aquella época en World Padel Tour, pues no podía jugar. Entonces había alguien que lo metía y es que no lo sabía ya, pero ¿sabes? Y ahí era la normativa para todo el mundo y al principio nos supuso muchos problemas porque la gente se molestaba, pero con el tiempo se dio cuenta la gente que la SNP trataba a todo el mundo igual y que era un servicio súper profesional. Oye, esto es para todo el mundo igual, todos tienen las mismas cartas, te gusten o no te gusten, desde el principio hasta el final, y después llamabas y te atienden, tengo un problema y tienes gente que te está atendiendo y que te ayuda. Entonces yo creo que eso fue la gran diferencia.